Shalom, amados hermanos. Les repito nuevamente, Mateo 5:21, para el que todavía no llegó. Mateo 5:21 al 26. Voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas. Bien, entonces no se confunda al que tenga otra versión. Está muy bien que aclare, versión Biblia de las Américas, ¿sí? Han oído que se dijo a nuestros antepasados: no matarás, y el que mate será llevado a juicio. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. El que lo llame estúpido será llevado a juicio ante el consejo de ancianos, y el que lo llame imbécil será condenado al fuego que no se apaga. Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego, regresa y presenta tu ofrenda. Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. No sea que él te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Gracias. Que bien es palabra del Señor. Invito a los que están de pie a que se sienten. Y quiero aprovechar estos 7 minutos que hay para justamente antes de hacer el paso o el traspaso, invitarlos a que consideremos muy bien lo que el Yom Kippur nos ha dejado y especialmente hoy el Maestro nos está diciendo. Desde ahora y después para la mesa nos vamos a concentrar en cómo sanar el mal uso de la ira. La ira no es mala, lo que es malo es no saber manejarla. Vamos a enfocarnos en la sanación de la ira y cómo aprender a tejer relaciones de paz. En base a eso, lo que acaba de leer nuestro amado servidor nos lleva, hermanos míos y hermanas mías obviamente, a una invitación. Que este momento donde volvemos a abrir la palabra en esto que se conoce en hebreo como el Har HaOsher, esto es el monte de las bienaventuranzas. Har HaOsher es la forma en que decía Yeshua o los discípulos de Yeshua al monte. Es más, si vas a Israel, yo te dije que hay un monte que dicen que puede que sea ese donde él dio la enseñanza y se lo conoce con ese nombre, Har HaOsher. Otros le llaman el Har HaTamul, que significa el monte del estudio. Y me gusta más esa expresión porque justamente este sermón del monte, como ha sido conocido a lo largo de los siglos, es lo que a nosotros nos lleva a entender que no fue un sermón. Fue un momento donde discípulos se juntaron con el maestro, según dice exactamente el versículo 1, para entender un llamado. Si entienden el reino de los cielos, deben asumirse ciudadanos. Y como ciudadanos tienen que tener un carácter. Y ese carácter tiene que tener un testimonio radical. Una justicia superior a la cualquier práctica de justicia que se vea en la humanidad. Así que nos vamos a introducir en este mundo fragmentado que a nosotros nos toca vivir y vamos a ver cómo nuestros corazones desde esta enseñanza se dispone a vibrar en este mundo tan polarizado, fragmentado y tan lleno de brechas, porque en momentos más quiero hablar un poquito de eso. Abrís los ojos en este sistema, en este mundo y ¿qué vemos? Creo que lo único que vemos cada vez más es lo que se conoce desde la sociología como las fronteras invisibles. ¿A qué le llaman ellos eso? A ciertos muros infranqueables que se están dando en las sociedades dentro de los grupos que configuran o conforman esa sociedad. ¿Qué quiero decir? Lo más normal y que aumenta en las estadísticas es ver familias divididas por distintas razones. Me llamaba la atención al estudiar esto. Más que nada hoy hay familias divididas por posiciones políticas y esto me llamó mucho la atención. Igualmente hay muros infranqueables, como lo llaman ellos, entre amistades, a causa de ideologías, ya sea ideologías políticas, ideologías de género, ideologías X, y muy especialmente divisiones que se dan por las redes sociales donde éstas se han convertido en los campos de batallas más fuertes para que la palabra tenga un poder destructivo. Y hoy me gustaría, ya que vamos a conectarnos con el Shabbat, a que pensemos en esto que de repente Yeshua dice en aquel tiempo, 20 siglos atrás, a un grupo de discípulos incontables, muchos dice
cuando acaba el capítulo 4 dice que era una gran multitud, de aquello sale una gran cantidad, no era toda la multitud, pero una gran cantidad de discípulos. Y nosotros hoy, en esta era de la polarización, como la conocen los sociólogos, en donde la fragmentación es lo que caracteriza, tenemos que enfocarnos en algo que lleva a la existencia de esta polarización social y fragmentación, que es el mal uso de la ira. Porque la ira, mal usada, parece ser justamente la protagonista de toda vinculación, configurándose desde ella, ni más ni menos, un lenguaje que lleva no solo a discusiones, sino a denigrar a las partes que están discutiendo. Así que, mis queridos amigos y amigas, vamos a reconocer que este mundo lleno de tecnología, de lo que más está lleno, es de gritos. Y muchos de esos gritos son gritos tecnológicos, porque los gritos más severos y más sucios y denigrantes se dan, según las estadísticas, en las redes sociales o en lo que hoy podríamos llamar canales de información, los cuales no dan noticias desde un punto de vista objetivo, sino que son gritos ideológicos, ensombrados, unos para un lado, otros sesgados para el otro. Y lo más triste de esto, los gritos dentro de la familia, donde sí son en gran manera presenciales, aunque a veces también son gritos silenciosos, porque hay familias donde quizás los gritos no están, pero las ganas de alguno de los integrantes de gritarle al tal o cual que compone su familia, en su corazón seguro existe. Así que con esta era polarizada que lleva a lo que esta mañana enseñaba a la transhumanización, donde según el ideólogo de esta idea, el señor Harari, dice que el problema no está tanto en que la sociedad esté en decadencia, sino que la sociedad tiene que cambiar sus creencias y entrar en una nueva religión que es la del Homo Deus, es decir, que el hombre se considere el Dios de la tierra y no tenga que estar buscando desde dogmas y doctrinas el contactarse con a un ser invisible. Eso lo dice un judío, para que lo sepan, ¿no? Creado con Torá y con todo lo que la crianza judía tiene. Y él sugiere esto del dataísmo, que vuelvo a explicarlo, es la idea de que el ser humano, mientras más tecnología hay, acepte que puede, a lo que hoy manejamos desde esto, un smartphone y que nos conecta con muchas cosas, pues bien, puede conectarse con lo mismo sin un aparato externo, sino con algún tipo, por ejemplo, de microchip o algo semejante, de tamaño nanobótico, y que por medio del sistema nervioso central, especialmente el cerebro, todo lo que es la web puede hacer puede uno comunicarse, estar en esa red y no tener que correr el riesgo de perder esto, que lo roben o que lo maten por esto. Todo esto también es violencia. Todo también es violencia. Y la voz de Yeshua hoy, desde este monte, que no sabemos si es ese que muestran a los turistas, tiene un eco hasta este tiempo, y en este tiempo es un eco con mucha urgencia. Esa voz está esperando que en nosotros se haga, en vez de eco, una voz audible, sanadora a tanta gente que no sabe cómo salir de la degradación que ha provocado estos gritos silenciosos y violencia que se da desde las redes. Porque si hay algo que quiero que quede claro con el Sermón del Monte, es que Yeshua no nos viene a dar una regla nueva de vida ni a revelarnos un camino nuevo de doctrina. Este camino de paz ya estaba trazado antes que Yeshua naciera. 15 siglos antes que nuestro maestro naciera, este camino de paz estaba pautado, perfectamente alineado o con lineamientos claros, mejor expresado, por aquel que nos puso a nosotros en medio de este mundo físico, es decir, aquel que permitió que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Y por eso Yeshua viene y dice que la distracción de Israel por 15 siglos fue no darse cuenta que el camino de paz estaba siempre bien trabajado en el corazón. No fue esta semana, sino la semana que se fue, Vayelej, donde justamente el Eterno, Yahvé, el Creador, a Israel le dice que no ha puesto la Torah tan lejos, no hay justificación, como dijo también el siervo, para decir que no tengo oportunidad de conocer la instrucción de Dios. La he puesto muy cerca de ti, la he puesto en tu corazón. Los sabios por mucho tiempo han sostenido lo que hoy la ciencia está llegando a notar, que el Eterno, cuando el embrión pasa a ese grado de feto, empieza a enseñarle la Torah. O sea, no hay ser humano que no haya sido en la etapa embrionaria, no haya sido visto por los ojos de Yahvé.
y especialmente los seres humanos engendrados bajo un compromiso matrimonial, que es lo que vamos a hablar el sábado que viene. Pero ya me voy adelantando por muchas cosas. Así que me gustaría con esta introducción pasar ahora al Shabbat que se está yendo, que es en este momento, al primer día, pero pidiéndote que te des cuenta que Yom Kippur nos ha enseñado a poner espíritu sobre lo que está escrito. Porque debajo de la letra hay espíritu vivificador. Lo que está faltando es que desde tu corazón sea tu espíritu que permita que esta letra y ese espíritu vivificador que está debajo de ella pueda hacer que la Torah no sea una información, o que el evangelio que hoy voy a enseñar y proclamar también no sea simplemente la acumulación de información, sino que te des cuenta que estas enseñanzas del Mesías son posibles porque siempre han estado en nosotros y han vibrado. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, todos ustedes han venido aquí hoy y siguen viniendo. Hay gente nueva hoy aquí que busca eso, porque de chico está ya grabado. Yo me arriesgo a decirlo, genéticamente, el hecho de saber que sin la instrucción de Dios no hay forma de seguir caminando en la vida. Se peregrina hacia lo que no trasciende, se peregrina en un camino que convierte al alma en un alma vagabunda, y cualquier vagabundo, desde lo literal, hay un momento donde sufre el pensamiento que un vagabundo tiene de saber que ya no pertenece a la sociedad, que quedó fuera. Pero no quiero seguir, esta es la introducción, pensé que iba a lograr entrar en la explicación teológica para luego la aplicación ontológica. Sin embargo, los invito a ponerse de pie y hacer este momento final. ¿Están bien? ¿Aceptan el desafío de hoy? Ok, entonces crucen los brazos. Siéntense y vuelvan a abrir ahí en Mateo 5, porque hay algo que quiero repasar, porque hay gente nueva aquí a quienes le doy la bienvenida, de verdad. Nos alegramos, hay gente que de los grupos UVA hoy se están integrando. Hay una dinámica de los grupos UVA que es la de seguir lo que en el libro de Hechos se hacía, priorizar un grupo pequeño donde se pueda, desde distintas coincidencias, estudiar la palabra, orar y sanar todo lo que hay que sanar. Y otra cosa que se espera siempre es que el Espíritu Santo desde los grupos obre para que los que están allí no solamente sean visita y se hagan discípulos, sino que también, como ha pasado hoy, puedan asistir a esta mesa. Así que bienvenidos a esta mesa. Quiero, por ellos, por los nuevos, por la gente que está allí en YouTube, volver a enfatizar que una de las preguntas de mayor importancia para los creyentes y por lo tanto mucha relevancia, muy actual, es si los mandamientos que el Eterno reveló allí en el Sinaí, que se conocen desde el hebreo con la palabra Torah, que se traduce como instrucción, sin embargo ya sabemos que acá en la Biblia aparece con la palabra ley. Ya he explicado que esa no es la expresión más correcta para traducirla. Es más, hay una mala intención en hacer que la palabra Torah aparezca traducida a nuestro idioma con la palabra ley. Es una muy mala intención que justamente se debe a no querer reconocer que, por ejemplo, aquí mismo, el maestro se está manifestando como alguien que está diciendo que esta Torah no la ha venido él a anular, sino que la ha venido a complementar y darle, por lo tanto, una exaltación. Si alguien cree eso, por favor, gracias. Cuando algo usted crea, no espere que yo se lo pida, ¿no? Así como le surgió recién para el momento que hablaba el diácono, también le pido que lo haga conmigo, porque es que usted maneja esa palabra. Yo no puedo pedirla. El momento que alguien le pide que usted diga amén, usted se pierde el poder de esa palabra. Es usted el que tiene que usarla. Yo sé que en las iglesias evangélicas piden el amén, la gente no sabe para qué lo dice. Ustedes ya saben qué significa amén, se los enseñó por años y ya lo aprenden. Entonces es una palabra de poder. Amén y aleluya son dos palabras de mucho poder. Sépala usar y no importa que los demás no la digan, grítela usted. Sepa cuándo gritarla, no hay problema. Comúnmente se asume que la Torá, y vuelvo a decir, tiene mucha mala intencionalidad esto, es ya un asunto del pasado, ya es algo que no tiene pertinencia para nosotros. Sin embargo, y vuelvo con esto, es fundamental entender que si bien la salvación no se obtiene por obras, es decir, no es haciendo o guardando las obras de la ley, como por ahí quizás la gente dice que hay salvación. La salvación claramente en toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un don que da Dios.
Es Dios quien regresa a buscar a su pueblo y le da a sus escogidos y le da salvación. Por lo tanto, este Yeshua, a quien se reconoce como el Mesías, cuando él muere en la cruz, lo que hace es confirmar lo que se escribió de él en la Torá y en los profetas y que todavía no se había cumplido. Por eso dije que él vino a completarla y desde ahí exaltarla. Y esto último, ya que dice usted amén, es que si él cumplió con lo que se anunciaba que él haría para que no sea imposible vivir la Torá, hoy nosotros tenemos que comprometernos en el esfuerzo de cumplir esta vida que se nos propone después de ser salvos para ser considerados gente que está en la cima de la vida. Porque ese es el diseño de Monte Santo. El tener calidad total en la forma de vivir en forma particular, calidad total en la forma de vivir a nivel familiar, calidad total si uno en su vida logra un proyecto comercial o empresarial y por supuesto calidad total en lo que prioritariamente todos tenemos, que es que todo lo que hagamos sea un ministerio, es decir, un servicio, o sea, una adoración verdadera para Dios. Cuando venimos al Sermón de la Montaña nos encontramos que el Mesías, o nuestro maestro y dueño Yeshua, profundiza en esto que acabo de decir. El tema es que la Torá no salva, pero la Torá enseña para qué somos salvos. Somos salvos para convertirnos en gente justa. Y esa justicia, esta es la idea que él dice, tiene que ser de un nivel tan alto que pueda contrastarse, se lo está diciendo a la gente que está con él en ese momento, con la justicia que decían tener y haber obtenido en su esfuerzo personal los fariseos. También estaban los saduceos, pero aquí particularmente, si ya lo vamos a leer, estas sectas o sectores del judaísmo se enfocaban en la letra de la Torá y según sus propias interpretaciones, como lo dijo el siervo, acomodaban un GPS que acorde a lo que ellos creían y más que nada acorde a lo que ellos querían. Al hacer un GPS diferente a lo que la propia instrucción de Dios decía, porque le agregaban cuestiones humanas, ellos lo que lograban eran hacer que el rostro de Dios se escondiera. No que Dios se apartara de ellos, sino que la protección de Dios no los podía guiar hacia la vida de calidad total. La esencia ya vista, es decir, tener en nuestro interior la certeza de que somos como Yud-Het Bat-Hei, gente que domina la existencia en todos sus planos, se pierde cuando a la instrucción de Dios se le agrega tradiciones humanas. Y esto hacían los fariseos y particularmente los escribas. Ellos no lo hacían bien. Por lo tanto, viene Yeshua y sube a este monte y a sus oyentes le dice: ustedes tienen que exceder ese nivel de justicia. No practiquen las cosas por un GPS que otros le han fabricado. No es tu fe de acuerdo a que de chicos te dijeron que hay que celebrar el 25 de diciembre una fecha de cumpleaños de alguien que supuestamente nació allí cuando ese tal no nació allí. Pero no, ¿cómo voy a traicionar lo que mis padres siempre me enseñaron? No es traicionar, es hasta incluso poder cambiar el rumbo torcido por el cual quizás tus padres fueron enseñados por sus abuelos y qué sé yo, en qué nivel ancestral. Y lo mejor de todo es que cuando vos decidís cambiar hacia el lado del GPS de la instrucción de Dios, aseguras un destino no solamente para ti, sino para aquellos que son tus hijos, los hijos de tus hijos, y la visita de Dios hasta la tercera y cuarta generación. Por eso quiero yo llegar aquí a este momento donde el Ribi, cuando digo Ribi son las siglas de Rabbeinu Yeshua Bar Yosef. Rabbeinu es maestro de dueño, Yeshua es el nombre hebreo de nuestro amado maestro, que en español se dice Jesús, no es que esté mal, pero no significa nada en español, en hebreo significa salvación. Rabbeinu Yeshua Bar Yosef, hijo de Yosef, por aquel que le dio legalmente la identidad de ser de la tribu de Judá, porque él era judío. Y es muy importante que nosotros, si vamos a estudiar el Evangelio, ¿o por qué? A ver, le explico a los nuevos. Estamos estudiando el Evangelio para desaprender la forma en que nos predicaron el Evangelio. El Evangelio fue predicado desde una mente totalmente moderna. Quiero decir, si él es judío y lo dijo esto hace 20 siglos atrás, tengo que obligarme a hacer el esfuerzo para ver cómo 20 siglos atrás se pensaba, particularmente en esta zona llamada Judea, en esta gente que habitaba Judea y por eso se llamaban judíos. Porque si yo no hago ese esfuerzo,
todo lo que yo quiera de la Biblia interpretar va a ser una interpretación falsa. Y a eso también se le llama tradición de hombres. Cuando alguien pone su propia opinión a lo que dice la Escritura Sagrada, ya es una tradición humana. Y una tradición humana obstaculiza el poder que tiene la palabra de Dios, que es darte un nivel alto. Y Yeshua aquí se mete con este mandamiento del Decálogo: no matarás. El pasaje que leyó nuestro hermano Kevin en Mateo, para los que recién se están sumando, capítulo 5 del 21 al 26, es el primero, y lo vimos el sábado que se fue, el primero de una serie de 6 antítesis. Diga 6 antítesis. ¿Se acuerdan lo que es 6 antítesis? La van a reconocer porque Yeshua dice, las antítesis empiezan así: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Vean el 21, por favor, o acá, o sea, donde estamos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. 22, pero yo os digo, eso es una antítesis. ¿Está bien? Yeshua está contrastando la interpretación rabínica que se viene trayendo tradicionalmente y le está dando una profundidad de justicia en el reino del cielo. Al usar esa expresión, pero yo os digo, el maestro, acá es donde yo quiero hacer énfasis, porque es lo que enseñan en otros sectores muy mal. El maestro no está invalidando lo que se ha enseñado. Todo lo que se ha comentado anteriormente no lo invalida, sino que él viene, en este caso especialmente, a validarlo, pero a complementarlo con algo más esencial, más profundo, de mayor ontología. En otros casos, las otras antítesis sí va a notar, y ya lo voy a enseñar, por ejemplo, cuando hablemos de matrimonio, que es el sábado que viene, con el tema del adulterio, que él sí tiene que corregir la forma en que se estaba enseñando el no cometerás adulterio. Pero acá el no matarás, él le va a dar un perfecto toque, y necesito que entremos en el análisis exegético, o sea, vamos a ir a lo que es la escritura en sí, para luego meternos en nuestra vida. El análisis exegético de esto tiene 2 niveles, porque quiero que usted entienda que para aquel entonces, creo que podríamos aplicarlo y vamos a aplicarlo igual, la ira, desde lo que enseña Yeshua y en el concepto de cualquier maestro de Judea, o sea, cualquier rabino judío, la ira se manifestaba, cuando era mal manejada, en 2 niveles. Y Yeshua cita justamente este mandamiento: no matarás, donde justamente al hombre no se le permite asesinar. En realidad la traducción del hebreo no sería no matarás, sino no asesinarás a otro hombre, ¿sí? Y lo que va a hacer es embellecerlo, indicando que la Torah sí exige que la persona que ha sido encontrada como asesino sea juzgado, o si se encontró a alguien asesinado, tenga derecho, aunque no esté él vivo, a ser juzgado. O sea, que se busque quién lo hizo. Ya hemos estudiado la Torah eso. A veces hasta el pueblo más cercano se buscaba. ¿Se acuerdan eso? Venía el Sanedrín, los sacerdotes, los ancianos de ese pueblo tenían que venir, había que matar una becerra, porque había que encontrar si esa persona que se encontró muerta en el camino llegó a esa situación por alguien del pueblo más cercano. O sea, que la Torah preveía siempre el tema del asesinato. Estaban las ciudades refugio, les cito los pasajes, ya los hemos estudiado. Números capítulo 35, del 11 al 34, habla de las ciudades refugio. Luego Moisés vuelve a repetir esto en Deuteronomio 19, del 4 al 6, donde justamente el que quizás había en un accidente, en una pelea, sin intención de acabar con la vida del otro, le había ocurrido eso, y entonces había entre los derechos el tema del vengador de sangre, el Goel, el pariente más cercano al que perdió la vida, que podía ir y vengarse acabando con el que lo había matado. Entonces esta persona tenía la oportunidad de ir a esa ciudad de refugio, allí estar hasta que muriese el sacerdocio de turno. No podía salir, porque en el momento que saliese, el vengador de sangre tenía derecho a acabar con él. Generalmente, supongamos que ocurría, esto lo sé por la historia, el vengador de sangre se asentaba sus casas a las afueras de la ciudad. Y siempre estaba en vigilancia de que el que había acabado con la vida de su pariente, saliera de los portones de esa ciudad de refugio, porque sabía que ahí lo podía asesinar. Asesinar no, porque no, estaría culpable él. Se podría vengar del que fue asesinado.
Quiero saber si se entiende. Lo que quiero que entiendan, y para nosotros esto tiene que ser muy grabado a fuego, es que ser asesino se consideraba una plaga para la comunidad de Israel y un asesino tenía que tener un tratamiento rápido. Esto hoy se está perdiendo en nuestra tierra. Nuestras naciones de Latinoamérica y aún en las naciones más civilizadas como en Europa, y se está perdiendo esto que en la instrucción de Dios, la Torá, se le daba tanta importancia. El tratar a alguien que acaba intencionalmente con la vida de otro o aún accidentalmente, sí o sí era un rápido proceso jurídico. Las cortes no podían demorar esa situación. Y esto es interesante porque Yeshua no está negando eso. ¿Lo ven? Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de... Léalo, por favor, para que me ayude. ¿De qué será culpable? ¿Está anulando los juicios? No. Está diciendo, sí o sí, el proceso rápido que se ha dado por años se tiene que dar siempre. Tengan en cuenta que hubo tiempos donde no pasaba esto. Los jueces se los compraba y aparecían los profetas, como sea, como Amós, diciendo que a cierta clase de homicidas se le permitía ciertos privilegios. Quiero saber si me voy explicando. Así que Yeshua no está equiparando simplemente, o sea, no está diciendo, miren, vengo a anular eso, no, vamos a empezar a ser más comprensibles, si alguien manejó mal la ira, qué sé. No viene a anular nada, sino que dice, esa situación de asesinato surgió de algo más profundo y contra eso hay que rebelarse. La ira injusta, la ira mal manejada, la ira que se convierte en rencor, porque el rencor ya es una fuerza homicida. La ira que se convierte en odio, pero el odio no es tanto fuerza original, sino en odio infundado. Y eso, dice Yeshua, ya es un acto homicida. O sea que en momentos más, cuando volvamos a la segunda parte, nos vamos a enfocar en la enseñanza de esta estructura que él viene a decir que hay que tener en cuenta. Vamos a tener en cuenta la estructura de los dos niveles de gravedad cuando ocurre un homicidio. Y el diagnóstico profundo que hace Yeshua es que el problema no es cuando ya el homicidio ha ocurrido, sino cuando la ira mal manejada está matando desde el silencio interior de un ser humano. Así que primer punto que vamos a hablar en momentos más, anótelo, si pueden todos repetir, la ira mal manejada. La ira mal manejada es la semilla de todo homicidio. Es la semilla de todo homicidio. Versículo 22, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga, me encantó la forma que lo leía en las Américas, necio, enseguida voy a pedir que me lo den, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquel que se enoje contra su hermano, la palabra griega allí para enojarse es orgizo, con G de gato, orgizo, con Z. Orgizo. Eso es una ira tan arraigada en el alma que hace que haya resentimiento profundo y duradero. Así debería ser traducida esa expresión. Dice, esta es la fuente del mal. En el corazón, en el mundo emocional, esta es la fuente del mal. Y por eso quiero leerles un comentario que hace un famoso teólogo alemán, Joachim Jeremia debe ser, que murió allá por el año 79, así que es del siglo pasado. Y él tiene esta cita para señalar lo que aquí Jesús señala. Yo voy a decir Yeshua, él dice Jesús, desenmascara la raíz del asesinato. El pecado no comienza con la mano, sino con el corazón. Lo leo de nuevo por si tomas nota. Jesús desenmascara la raíz del asesinato, punto. El pecado no comienza con la mano, sino con el corazón. Cita acabada. O sea que con esto que está diciendo Yeshua, esta declaración, se traslada el campo de la acción de la justicia divina, de ese acto externo, que sería el homicidio, a la actitud interna. Yeshua dice, antes de solo juzgar lo que ha pasado ante nuestros sentidos y en este mundo sensorial material, analicemos la actitud interna que lleva a que esto exista en las naciones.
Porque la ira se convierte en la semilla que si no se desarraiga porque se maneja mal, la ira no es mala, recuerden que es una de las emociones. Lo que es malo es cómo se maneja eso dentro de nosotros. La ira es necesaria, sino que sería, es más, perderíamos guerras cuando se hay una guerra, ¿sí? Porque esto es no asesinarás, no matarás. O sea que si se arma una guerra o alguien viene y pone en peligro tu vida y la de tu familia y tenés cómo defenderte y acabás, no sé cómo son las leyes acá, pero desde los cielos no se te va a juzgar como asesino. Acá las leyes son medias raras en eso, así que no puedo hablar mucho. Esa semilla llamada ira, cuando se arraiga, se convierte en un elemento de destrucción relacional. Este es el problema que Yeshua dice, donde justamente el otro ya para mí no tiene tanto valor. El otro se merece ser considerado como nada. No vale para mí, por lo tanto no vale para Dios. Así que, ¿para qué seguir sintiendo que tienen que estar cerca de mí? Hasta ahí, la enseñanza tradicional se limitaba solo al acto físico. O sea, quien mata debe ser sometido al Sanedrín, a la corte de juicio, ¿no? Pero viene el Mesías, viene Yeshua, y está expandiendo radicalmente el concepto. Quiere que se entienda la Torá no como un manual de prácticas jurídicas externas. La Torá empieza como un manual de vida para la esencia del alma. La Torá siempre va más allá de lo sensorial. La Torá tiene poder extrasensorial. Por eso Yeshua va a tomar el mandamiento de no matarás y todos aquí, como le pasó a esto que lo estaban oyendo, están diciendo, bueno, pero al fin y al cabo yo no he matado a nadie. Están respirando liviano diciendo, yo no he matado a nadie. Y a aquellos de repente Yeshua los sorprende porque él que viene a sanar el alma, es el gran sanador del alma, el que cura el alma de adentro hacia afuera, va más allá del síntoma externo, va al diagnóstico exacto, pone el dedo en la llaga. Y él dice, pero yo les digo que todo el que se enoje contra su hermano. Y hoy Yeshua está hablándonos de la ira que a veces no manejamos, una ira que no llega a los puños, una ira que te hace siempre hablar suavecito, sos suavecito, dulce, tierno. Nunca levantarías la mano a nadie, ni un grito levantarías, pero como tu alma ya está intoxicada con ella porque no la manejas bien, a la larga te trae resentimiento que empezás a cultivar contra alguien del cual comenzás a hablar como que no tiene dignidad. Ese resentimiento alimenta el disgusto instantáneo. Ya no querés estar con el tal. Comentás en Facebook contra él, contra ella, contra el alguien hablo. Empezamos a llamarlo racá, ya enseguida trabajamos la palabra, que es alguien hueco, vacío. Lo llamás fatuo, imbécil. No con estas palabras, sino con esta intención. La intención de mostrar que no te tolero, que no te aguanto, no te banco, no te trago. Sos un caso perdido, no me importa tu vida. Y viene Yeshua y dice, eso es igual al homicidio legal. Él está comparando esto que estoy diciendo igual al homicidio legal. O sea que nos está demostrando algo profundísimo. Las guerras empiezan dentro del corazón humano. Una ruptura matrimonial, una ruptura familiar empieza dentro del corazón humano. Una división eclesial empieza dentro de un corazón humano. Toda guerra, división, ruptura se siembra en el suelo del mundo emocional de un alma humana. Cuando la ira no se maneja bien, el primer eslabón es justamente el resentimiento, el disgusto, el rechazo y de ahí en más el empezar a hablar sin fundamento alguno mal del otro y ahí desear que el otro sea destruido. Piensen esto. Yeshua dice que este es el primer nivel de la ira. Una ira que no se resuelve es un enojo resentido que atiende al desprecio de la dignidad que tiene el otro ser humano frente a mí. Una ira no resuelta, no manejada, tiende al resentimiento y disgusto que hace que la esencia del otro, que es tener la imagen de Dios, a mí me importe nada. O sea, el problema para Yeshua no es solo el puñal, sino también la hostilidad que lo empuña. Y hay un segundo nivel en este momento, que está ahí también en el versículo 22, pero en la segunda parte, que recién medio lo dije, y es el nivel del insulto.
Porque la ira, cuando es semilla en el corazón y se vuelve resentimiento, disgusto y mal hablar, en algún momento se expresa insultando al otro. Y Yeshua va a mostrar ese nivel, porque lo que está internalizado siempre va a brotar en el lenguaje. Está hecho el hombre, el ser humano, para que así sea. Cualquiera que diga a su hermano raká, término hebreo que significa cabeza hueca, vacío, enseguida le amplío más, un insulto que desprecia la capacidad de entendimiento que el otro tiene, por lo cual no es digno de ser considerado humano. Estará sujeto al concilio, dice. La palabra concilio ahí es griega, Sanedrín, así suena la palabra concilio, Sanedrín. Recuerda que era la Corte Suprema que se usaba y Yeshua dice esto en una especie de metáfora o retórica. Dice, a ver, el insulto conlleva una consecuencia mayor. Los sanedrines de arriba lo anotan en los libros. Siempre hay un sanedrín en el mundo invisible que anota en los libros un insulto. Cualquiera que diga fatuo, interesante es porque la palabra raká es hebrea, o reká, que es arameo. Sin embargo, fatuo es griego. La palabra fatuo, imbécil, creo que es lo que leía el hermano, viene del griego moros. Y no es simplemente alguien que le falta inteligencia, sino alguien que no tiene capacidad moral, no tiene carácter moral. Alguien a quien ataco porque no es un marginal total, es un turro cualquiera. Y dice Yeshua, estará sujeto al infierno de fuego. Este es el problema del insulto. ¿Y cuál es la consecuencia? Lo que allí aparece en griego, Gehenna tou piros. Y ya explico qué es el Gehenna. En realidad se refiere a un valle, no al infierno que te enseñaron en las religiones, ¿no? Ya lo explico, ya lo amplío. Es un valle donde se practicaba la idolatría y en la época de Yeshua se había convertido justamente en un basural, se quemaba la basura. En la época de los reyes que permitían el pecado de la idolatría, justamente se llamaba el Valle de Hinón, de ahí viene Gehenna, Hinón, porque ahí se colocaba la estatua de Moloch y se practicaban los famosos ritos de matar niños recién nacidos, el famoso ley de aborto, especialmente el 25 de diciembre, que es la fecha primordial donde a Moloch se lo adoraba. Ya cuando vuelven del exilio de Babilonia, se decide convertir eso en un basural, y esta es la metáfora que está diciendo. Y le voy a leer lo que William Berkeley dice en su comentario. Con estas palabras, Yeshua, él dice Jesús, advierte que las palabras que expresan desprecio y odio infundado, es decir, los insultos tienen un peso tan eterno, pues destruyen la comunión para la cual el ser humano ha sido creado. Yeshua está diciendo, cualquiera que sienta odio contra su hermano ya está sujeto a ser sacado de la consideración misericordiosa de Dios. Es algo peor que la basura que se tira en el Gehenna. Así que hoy vamos a ir contra las palabras que deshumanizan. Y yo creo que tu silencio no es simplemente porque te interesa el tema, es porque estamos rodeados y programados por palabras que deshumanizan. Saquemos un poco el alma en toda esta reflexión a lo que esta reflexión te tiene que dar. La alegría de saber que el Eterno, a través de Yeshua, en su Espíritu Santo, hoy te está hablando en medio de un mundo donde todo esto sí es natural que acontezca. Y especialmente desde las redes, y muy particularmente desde el liderazgo político. Decíamos que este segundo nivel que denuncia Yeshua de la ira interior es cuando la ira se expresa en eso que se denomina el insulto. Y antes de continuar, me gustaría hacerles conocer algo que la verdad, bueno, no sé si me da alegría hacerlo saber. Y es que justamente el tema de la violencia verbal hoy se está dando mucho en lo que son las esferas públicas desde las interacciones digitales y es lo que más ha aumentado en las últimas 2 décadas. O sea que desde que el Internet está a disposición de la gente, las características de la posmodernidad son fragmentación social por causa de los medios digitales que habilitan ni más ni menos las narrativas de insulto o de degradación de unos contra otros. En la información que preparé, la evidencia factual y de los datos que sustentan esta posición serían, primero,
evidencia entornos digitales y las redes sociales, donde justamente, como lo decía recién, las plataformas digitales desarrollan gran parte de esa interacción que permite que haya datos como el ciberacoso. Tengo un informe aquí de la UNESCO, desde el año 2024, sobre la violencia digital, el ciberacoso. Señala que el 75% de las mujeres a nivel occidental, no se sabe de la parte de los países de Oriente y África, pero lo que sería Europa y América y hasta Australia incluido, el 73% de las mujeres periodistas y las que se encargan de vida política han experimentado violencia en línea, que incluye insultos, ataques sexistas y el acoso coordinado. Hay un proyecto que se llama Proyecto de Discurso de Odio y Ciberacoso de Berkman Klein Center for Internet and Society de Harvard. Y este estudio ha documentado lo siguiente en cuanto al aumento del uso del lenguaje deshumanizante y ataques personales en foros públicos y en redes sociales desde el 2016 hasta esta fecha. Y la investigación muestra que la anonimidad que permiten las redes, ¿no?, la falta de consecuencias inmediatas, facilitan que cada vez haya más maltrato y bajar al otro a través de estas cuestiones de acosos o insultos de redes. Les leo una encuesta de percepción llamada encuesta Pew Research Center, año 2021, que encontró que el 42% de los adultos de Estados Unidos han experimentado acoso en línea. El 25% ha sido blanco de ataques mucho más severos, como acoso sostenido o amenazas físicas incluidas. Un 75% de los encuestados estadounidenses considera que el acoso en línea es un problema importante para la sociedad norteamericana que se debería ya tratar. Pero eso no se queda allí, porque esto tiene que ver con las redes sociales, esta es la evidencia de ese entorno digital. Pero lo otro que encontré es la polarización o la facilidad que tiene la fragmentación mundial por la polarización política, así como se la denomina. La posmodernidad donde vivimos se caracteriza por la pérdida de lo que serían los relatos grandes, lo que se conoce como metarrelatos, es decir, las ideologías. O sea, hoy la gente no sabe qué sostiene ideológicamente tal o cual partido en cualquier nación del mundo occidental. Eso hace que aumenten los índices de polarización. Esta encuestadora de Pew Research Center muestra que la polarización política en países como los Estados Unidos y Europa, entre la década del 1994 al 2024, se ha triplicado a tal punto que es normal que simpatizantes de distintos partidos no solo discrepan entre sí, sino que tienen una visión profundamente negativa siempre del otro y utilizan siempre las etiquetas despectivas como zurdo, comunista, fascista, etcétera, etcétera, que a la larga son una forma de violencia verbal que deshumaniza siempre al oponente. No estoy diciendo algo que usted no conozca. Y hay un análisis de la revista Ciencia, lo digo en español, 2020, que después de analizar millones de discursos parlamentarios en 9 países del occidente, halló un marcado aumento en el lenguaje emocionalmente cargado de palabras inmorales y siempre en detrimento del otro político o del otro partido que se habla en ese momento. ¿Cuáles son los cambios? También los medios de comunicación ayudan a esto, desde muchas series, películas, aún los debates televisivos, los realities televisivos, especialmente estos últimos, son los que más permiten el polarizarse a través del insulto. ¿Cuáles son los factores psicosociales posmodernos? Dicen que todo esto se debe, y acá lo comparto, al individualismo radical, que está dándose cada vez más, o sea que el énfasis en la autoexpresión y en la autenticidad lleva siempre a la validación de yo, como yo creo, yo como yo lo veo, yo como tengo esta verdad, y se prioriza el yo por sobre la expresión nosotros. Ya la expresión nosotros está quedando invalidada en nuestras culturas. Luego también dicen que todo esto se debe al relativismo del conocimiento, pues en todas estas encuestas prima la frase, bueno, todo es cuestión de opiniones. Esa es tu opinión, esta es mi opinión, y entonces no hay hechos objetivos, temas objetivos,
no hay bases de debate, los debates son discusiones de cómo alguien ve algo y es donde incluso desde esas plataformas aparece, o de esos foros aparece las fake news o falsas noticias y eso se cree como verdad. Y por último les comparto algo que también se conoce como anomia social, que es que las normas se van debilitando. Es decir, al perderse lo absoluto y todo ser tan relativo, cuestión de opiniones, lo que menos tiene fuerza son las instituciones tradicionales. Esa es la modernidad líquida que les hablaba esta mañana, la sociedad líquida. Es decir, ya la familia es lo que cada uno piensa que es una familia, no lo que siempre fue. La familia no estar definida bien, se pierde la credibilidad de instituciones como la escuela y también como lugares religiosos, sea iglesia, sinagoga u otro tipo de lugares que se practique fe. La gente tiene la sensación de que es mejor estar en el anonimato que permite Internet y así reducir el peligro de estar socialmente involucrados en un compromiso de tener que tolerar al otro, conocer al otro y que el otro también me conozca y tolere. Así que, hermanos, los datos cuantitativos y todos estos estudios y estos análisis nos muestran que lo que dice Daniel en los últimos tiempos se ha vuelto serio. El aumento de la tecnología no está favoreciendo a nuestras sociedades. El aumento de la tecnología está favoreciendo a lo anti-Dios, a lo que es anti-Mesías, al anticristo en sí. Anticristo no es un ser que vendrá y nos pondrá un sellito en la cabeza, dejen de pensar tan infantilmente. Anticristo es una mentalidad que ya reina desde justamente muchas élites. Le pregunté a la inteligencia artificial después de toda esta investigación y le dije, ¿consideras que estamos en un mundo donde existe un aumento de la violencia verbal? Me dijo sí, y me dijo algo así, no le voy a leer todo lo que dijo. Sí, considero que se ha incrementado en la era digital o posmoderna, especialmente en los entornos en línea. Este aumento, esta es la inteligencia artificial, se debe en gran medida a la expansión de la violencia digital y al ciberacoso que aumenta cada día más, de los cuales la agresión verbal es un componente central. Los datos y estudios estadísticos indican una alta incidencia de todas estas conductas facilitadas por el anonimato y la inmediatez de la tecnología al cual todo el mundo accede. Y me empieza a hablar con estadísticas allí de la población en general. Por ejemplo, se estima que el 21% de la población mundial usa Internet para estas actividades de anonimato y de maltrato en el anonimato. De esos, el 33% son jóvenes. Aproximadamente el 33% de los jóvenes de la población mundial han sido acosados en línea y también el 45% son acosadores, son estudiantes que están entre 13 y 17 años y acosan. Hay una serie llamada Adolescencia, si no mal recuerdo, en Netflix, que habla justamente de este tema. Y hay una data de violencia específica, le elijo esta. Un 25% de los alumnos en Estados Unidos afirma haber sido víctima del ciberacoso mediante comentarios mezquinos e hirientes, lo cual le ha llevado a muchos de ellos a el acabar con su vida. No puedo usar la otra palabra. Bueno, le hice una pregunta más que esa sí la quiero compartir. ¿Consideras que existe violencia alentada desde políticos famosos o gente de influencia? Me contestó, sí. Existe un consenso cada vez más creciente en el tema de políticos famosos o influyentes que juegan un papel significativo y que permiten el incremento y la normalización de la violencia verbal y el discurso de odio en la sociedad. Y me empezó a dar un montón de datos justificando advertencias que hace la ONU, el tema de cómo se aparece la demonización, que es si el otro es adversario políticamente en otra ideología, ese es un demonio. Ya recién lo decía, ¿no? La palabra zurdo, facho, todas esas cosas que se nos hacen normales escucharlas desde los políticos. Pero yo no me quedo con todo lo que es muchísimo. Entonces le pregunté, ¿y tú te animarías a darme nombre de los personajes famosos que concretamente son conocidos como violentos y promotores de la violencia? Me dice, sí. En realidad he encontrado numerosos ejemplos concretos de figuras políticas de alta influencia en distintas naciones que utilizan la violencia verbal y el discurso de odio de forma pública. Pero yo solamente te voy a dar, la inteligencia, la calificación de las 3 figuras públicas de mayor carga violenta
en el análisis estadístico de todos esos políticos. A la cabeza va un tal Donald Trump, que este dato ella me lo pone de antes que él volviera a ser presidente, porque me dice expresidente de los Estados Unidos. Y dice, su retórica se ha caracterizado siempre por la xenofobia, la estigmatización y la deshumanización de todo grupo que esté contrario a él, especialmente de inmigrantes. La categoría de agresión de este varón es afirmar, especialmente sobre la inmigración, cosas como que son un bote de basura, estos son sus discursos, un bote de basura que debe desaparecer del mundo. Voy a saltar un montón de cosas que me pone de este señor, porque lo pone de datos cuando él era presidente, ya ha vuelto a ser presidente. Me pregunta si quiere ver la hoja de cálculos que ha preparado por ver toda la estadística. Le dije que no. Segunda persona de los políticos del mundo considerado como un famoso que ha usado la violencia verbal y la violencia en sus discursos. Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, que para la gloria del Eterno ya está condenado. Su discurso se ha enfocado en la misoginia, la homofobia y la descalificación de todos tipos de minoría, también discursos de odio contra la prensa y los opositores. Y me pone ahí un montón de palabras que él ha usado en distintos discursos, expresiones, por ejemplo esta, hay que dejar de ser un país tan lleno de maricas, no sé si esto se puede decir, o frases como a los periodistas, a un periodista le dijo, al final y al cabo tú, como tus colegas, por los periodistas, terminan siendo una vergüenza para Brasil. ¿Doy la tercera persona? Inteligencia artificial. Javier Milei. De todos los políticos, hoy su retórica, a pesar de estar en tercer lugar, su retórica se caracteriza por un alto nivel de confrontación y el uso de muchos insultos y descalificación sistemática de toda oposición y crítica. Haciendo un análisis estadístico, desde que asumió la presidencia, este mandatario utilizó 35 términos de insulto descalificantes a distintos tipos de personas y organizaciones, 2.500 veces en su red social X, casi 7 veces por día en un mes. Hay una confrontación muy conocida que es la que tiene con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la cual incluso ha usado verbos insinuando que iba a acabar con ella en un cajón. Y después tiene expresiones como la que usó contra un niño autista, contra un economista cuando le dijo, a ver, pedazo de gran mogólico, imbécil y tarado, y luego insultos y deshumanización con gente como un niño autista de 12 años y no me pone nada más, me dice si quiero en la hoja de cálculo que me ofrece, pero no, le dije que no, porque no me interesaba a mí estos datos, sino que me interesaba más que nada con ustedes mostrarles nuestra actualidad y cómo el Evangelio es actual. Hoy más que nunca, nuestro desafío desde el monte donde Yeshua habla es cuidado con esto que desde los que nos gobiernan y por ende desde todo el mundo que nos rodea es normal. Cualquiera que diga a su hermano raca o cualquiera que diga fatuo, y es ese cualquiera donde yo quiero volver a donde me quedé antes. Para los que escuchaban a Yeshua llamar raca, reca en arameo, raca en hebreo, la palabra sea aramea, reca o raca, vienen del hebreo reik, recuerden que son semejantes, reik, que significa escupir, es un verbo, el verbo reik, escupir, por lo que raca o reca aduce a alguien totalmente vacío, hueco, sin valor espiritual, digno de ser escupido. El maestro usa esta expresión y dice que usar esta expresión es negar el Selem Elohim, es decir, la imagen de Dios que hay en el otro, en esa persona, y merece el que niega la imagen de Dios en otra persona, por usar esto, merece ser llevado ante el concilio para ser instruido y castigado. Ahora, para dejar más claro este asunto, el maestro va a usar otra palabra, la palabra more. More significa que es fatuo, tonto, inoperante, imbécil, implicando que ese ser humano merece ser ejecutado porque no es que no tiene inteligencia, sino que no tiene entendimiento para ser moralmente correcto. Es un peligro
inmoral, cuando una persona le dice a otro imbécil, le está diciendo sos un inmoral digno de condenación. Ahora, a la luz de todos estos insultos, hay un teólogo, un exégeta, un biblista, Gungri, que dice que la palabra tonto o more sugiere que se debería leer como la expresión de un juicio negativo, privado y prematuro, esta es la cita, contra la membresía de un hermano en el reino. Y acá es donde empezamos a mirar el panorama en el contexto de ellos. Estaba siendo común entre ellos, y especialmente recuerden que cuando ellos iban a la sinagoga, iban a estudiar, se juntaban, debatían, lo que puede pasar en un grupo UA, por ejemplo, y se hacía común que cuando alguien en el debate o en la consideración de la escritura decía algo que otro no estaba de acuerdo, aparecía este tipo de estos dos insultos. Se evaluaba al otro como un inmoral no digno de ser considerado parte del pueblo de Dios. Considerando esto que acabo de decir de Gungri, hay otro biblista europeo que toma la postura aún más lejos, se llama Garlington, y dice así: la palabra que aquí el Señor usa como tonto o fatuo es el griego, que se usaba como un disparo dirigido no al coeficiente intelectual de uno, sino a la condición salvífica o al estado moral del alma. Es decir, que el tonto no tiene parte en el reino venidero de Dios. Ese era el insulto. Por lo tanto, no está en contradicción con la descripción del propio uso de Jesús, Yeshua, de este insulto contra los fariseos, porque esta es la señal con precisión de la condición de los fariseos. Porque se acuerdan que, y esto a veces les comento, los que son detractores ven una contradicción, porque dicen, acá en el sermón, Yeshua dice que no hay que decir tonto, fatuo. Sin embargo, en Mateo 23:17, se los leo para que vean que esto es lo que dicen ellos, Yeshua usa la palabra diciendo insensatos y ciegos, ahí usa la palabra more, insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? La expresión allí, traducida del griego, es tuploi kai moroi, moroi, fatuos, insensatos. Y cuando Yeshua usa esta palabra, no lo usa en sí contra las personas, sino para criticar la hipocresía de esa secta, porque es desde esa secta donde ha venido la costumbre de cuando en las sinagogas se estaba estudiando, maltratarse con esta palabra. Entonces él señala que ellos son ciegos porque no pueden reconocer el valor de lo que es trascendental. Santifican más lo material, el oro, que el templo en su misión y función esencial en sí. Vuelvo entonces de ahí acá a Mateo capítulo 5. Moré, llamar a alguien moré es clasificarlo como alguien digno de ser condenado en el Gehenna, en el infierno. Llamar fatuo, moré, implica condenación moral profunda. Es un juicio de valor lleno de impiedad, donde justamente se le dice al otro que es un renegado moral que no merece habitar dentro del pueblo de Dios y lo único que tiene que hacer es vivir en el basural. Porque Gehenna no era un infierno, como usted entiende, un lugar final de condenación, que es un dogma ajeno a lo que está diciendo Yeshua en su contexto. Yeshua se está enfocando en que cuando dicen eso, y acá Garlington lo dice, se está condenando injustamente. Esto dice Garlington. Esa condena es la de que Yeshua dice, cuando condenas a alguien con tu decir no sos parte del pueblo, te mereces vivir en el basural, es como el juicio que se hace por asesinato. Y acá es donde yo creo que vale la pena ver las consecuencias de esto para acercarnos a nuestro final. Cuando ocurre esto que denuncia Yeshua en lo profundo del corazón, se arruina nuestra relación con Dios. O lo digo de otra manera, nuestra relación con Dios está en juego. Él lo dice acá. Son escalofriantes las consecuencias porque habla de esta expresión: juicio, concilio, infierno de fuego. Infierno de fuego. Búsquelo y márquelo eso. La pregunta es literal todo eso. Y no. En su sabiduría, él está usando una retórica de gradación para mostrarnos lo siguiente. Cuando él dice estará sujeto a juicio, la palabra juicio ahí es crisis, palabra griega, y probablemente se refiere
a un tribunal local, pero la idea que él quiere poner es que la ira interior ante los ojos celestiales, ante el trono de Dios, es en ese momento merecedora de condenación. O sea, de aquí a que vaya a un tribunal humano, ya en los tribunales de arriba, se lo pesa en la intención. Antes de ser juzgado por el acto, se lo juzga por la intención. Y cuando habla de juicio, yo quiero decirles algo acá que vale la pena comentarlo porque rompe un poco ese Jesús mágico, mitológico que todos hemos recibido. De todos los seres humanos que aparecen en las Sagradas Escrituras que hablan o usan la palabra juicio o justicia, el que más usa esta palabra, la palabra juicio, es Yeshua. Es el que más usa esta palabra que cualquiera de los profetas o de otro ser humano que aparezca acá. Por eso él declara que si una persona es culpable de asesinato desde adentro, se merece el Gehenna, pero no es el infierno que sería el lago de fuego. No, recuerde, y acá lo explico mejor, era lo que estaba fuera de la ciudad y se usaba como un basural y allí los desechos ardían constantemente. Por eso es que el fuego estaba todo el tiempo, porque al ponerle azufre y otros materiales, el fuego no se apagaba. Lo que pasaba allí es que generalmente todos los exiliados eran enviados a vivir en el basural. Por ejemplo, los leprosos tenían que vivir en chozas que fabricaban en esa zona. Pero también en ese lugar era donde generalmente los leprosos siempre vivieron en lugares como basurales. Si usted va al libro de Job, capítulo 2, verso 8, cuando le da a Job esa sará, esa infección en la piel, dice que está en un lugar donde un pedazo de arcilla es lo que le sirve para rascarse. En el contexto es que está afuera de la ciudad, afuera del pueblo donde él vive, era un millonario él, y sin embargo está en el basural rascándose justamente con una vasija que está rota y han arrojado a ese basural. O sea que cuando se dice Gehenna, lo que se está diciendo es estar fuera de la ciudad de Dios. Si estabas fuera de Jerusalén, vos no te mereces estar en Jerusalén, que era muy pura, y mucho menos entrar al templo. Ese era el juicio. Ese era el juicio que se daba. A ver, recordemos lo de Mateo 5:20 antes de empezáramos a leer. Yeshua le dice que la justicia de ellos debe ser mayor que la de los fariseos. Yo necesito que eso lo recuerde. Por las dudas, se lo leo. Porque les digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso le empieza con el no matarás, no hablando de lo que ocurre ya al final y en un acto, sino al principio, en lo interior del corazón y en una intención equivocada de una ira mal manejada. Yeshua está diciendo, ustedes se olvidan que esto en la Torah ya está desde Génesis 4:10 anunciado. Si alguien recuerda, en Génesis 4 se habla de un tal Caín que mató a su hermano Hebel o Abel. Y esta es la idea. Cuando dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra, es que cuando yo acabo con la vida de otro, es una plaga en Israel porque se está acabando con las generaciones de luz que Dios quiere mandar a través de esa persona que ya dejó de vivir. Tengo que pararme, ¿sabe por qué? Porque acá en Argentina eso no se considera así. En Chile menos, en América Latina tampoco. Y hoy con la influencia de políticos que son violentos, de series violentas, de películas que usted se va acostumbrando a ver en esas degradaciones, tenemos casos como el de las 3 chicas que más allá que se dedicasen al trabajo que se dedicasen, no tenían por qué ser filmadas en una transmisión en vivo de TikTok mientras van siendo sacrificadas, literalmente, hasta ser muertas. Hubo 45 personas que gozaron de esa escena. Y no me importa si es el peruano tal o el peruano cual. Esto no tiene que ver con nacionalidades, tiene que ver con humanidad, con un corazón que se está perdiendo. Que no piensa en que cuando lo miro a él, debo mirar en él no solo la imagen de Dios que está en él, sino la cantidad de generaciones que desde él van a ser de bendición para mis generaciones. Yeshua dice que una persona que asesina el carácter de su hermano ya es culpable ante la corte del Sanedrín, que no es la de los hombres, sino la de los cielos. Porque cuando alguien destruye la fe de un ser humano y logra hacer que éste se aleje de una congregación, pone a esa persona en gran peligro y hace que entonces su alma quede acusado. Esto va para que se entienda que aquí en este lugar
hubo ciertas almas, con mucho respeto digo esta palabra, pero no se merecen ser llamados así, que se aseguraron que 80 seres humanos hoy no se congreguen en ningún lado. Para esas almas, 2 hermanos de ellos pensaron que esos 80 iban a configurar una asamblea con ellos, una congregación, y iban a tener dinero asegurado. Para bien es un empresario que vive hoy en la América Central, en un paraíso fiscal, les dijo que mientras se iba formando esa congregación, él se comprometía a darle una especie de ofrenda como la que recibían cuando estaban aquí. Ahora, eso se llama homicidio, porque yo que sé lo que es servir con amor y ustedes no me pueden en eso señalar de que sea mentira, me pesa hoy saber que hay almas que justamente no están sirviendo a Dios. Poner piedra de tropiezo es parte de lo que se juzga. Y algunos dirán, de los que están mirando en la transmisión, bueno, David sí, pero justamente ahí coincide de que el sermón de la montaña trae una revelación nueva. Esto es superior a lo que enseñaba la Torá. No. Si usted se va a Levítico 19, del 15 al 18, la Torá dice, cuidado con levantar calumnia, guardar rencor, hacer injusticia y llegar a odiar sin fundamento a tu hermano. Levítico 19, del 15 al 18 queda clarísimo eso. Por eso en el 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que Yeshua está haciendo es, miren, está bien como practican la Torá, pero se olvidan que también en la Torá hay un llamado a pensar que el quitarle la vida a alguien es también ir contra su dignidad de fe. Porque si yo le estoy diciendo al otro que no es digno de comulgar conmigo, estoy diciendo que no es del pueblo de Dios. Y eso estaba pasando en las sinagogas. Y quienes más lo alimentaban eran los fariseos. Eso pasa hoy, porque algunos de los que están acá miran el judaísmo como culto religioso, pero no saben que el judaísmo tiene 30 divisiones. 30 divisiones. Y entre esas divisiones el odio de unos contra otros es terrible. Y están aquellos que, diciéndose judíos, no practican algún lineamiento religioso y se meten a practicar todo lo que es prohibido por Dios, el esoterismo, pero sí juzgan a los que son ortodoxos, por ejemplo. En fin, volvamos a esto. Quiero que veamos esto del culto interrumpido. Yeshua es consciente que en ese momento hay una tendencia ahí errada, ser simplemente religiosos. Él sabe que son tendientes a lo religioso, pero todos rencorosos. ¿Recuerdan que en el año 70 cuál fue la causa de la destrucción del templo? El odio infundado. Entonces él los va a confrontar con una escena que para usted nada de esto que vamos a leer, pero para ellos es dramático, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El problema que tenemos nosotros es que en los lugares religiosos se le ha dicho altar a estos lugares. Por eso acá no se le llama altar a la plataforma, pero pase al altar si quiere recibir a Cristo. En los lugares específicamente más romanos, el altar es donde justamente se levanta la hostia, en fin, el altar es eso que está adelante. Para esa gente que lo escuchaba, Yeshua está hablando primero del altar que está en el templo de Jerusalén, no hay más altares. O sea, en el Beit HaMikdash, así se dice el santo templo, el nombre que tenía, ¿no? Y segundo, en el momento que el altar tenía mucho que ver con el perdón y la purificación, el altar habilitado en el Yom Kippur. Porque en el Yom Kippur los judíos, o los israelitas para ser más amplio, quedaban habilitados para continuar adorando al Señor. Y dice, si vienes al Yom Kippur y de repente te da un sobresalto en tu pensamiento, porque te acuerdas que hay un conflicto no resuelto con alguien que se congrega contigo y estás hace rato evitando ese rencor y lo guardas, deja allí tu ofrenda delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Prioridad radical, varones y mujeres. La prioridad radical significa que nuestra relación con el prójimo y especialmente con los de la familia de la fe, para Dios jamás queda en un plano secundario. Tener fervor espiritual por su presencia, la prueba de fuego de tu fervor es cómo amas a tu prójimo y especialmente a tus hermanos de fe. La pregunta es, ¿podemos realmente adorar a un Dios de amor con un corazón lleno de odio infundado y de desprecio a la dignidad del hermano que está conmigo? No. Según lo que acabo de leer, la comunión con Dios y la comunión con el prójimo, les guste o no, son
dos caras de una sola y misma moneda. Imposible, si esa moneda está rota a la mitad, que esa moneda valga en ningún reino, en ningún país. Esto es lo que está diciendo Yeshua. Yeshua, como todos los que están allí, saben que en el templo se cantaba en todo momento de fiesta Salmo 133. Miren cuán hermoso y maravilloso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y termina diciendo el salmista, el Salmo 133, porque allí envía Yahvé bendición y vida eterna. Desde ese salmo y por los siglos siempre estaba la información de la revelación de que Dios considera que la fraternidad, voy a usar esta palabra más que nada, la comunión de amor de hermanos es la mayor expresión de que Dios amó a Israel. Un ser humano espiritual, un grupo de seres humanos espirituales no puede ir a un lugar donde le apagan las luces y lo único que tienen es gente que canta iluminada y un pastor que lo iluminan y que de jean y zapatilla ni siquiera pone la Biblia o sus apuntes para compartir. Porque esa es la onda de ahora. Luces apagadas, plataforma iluminada, artistas con la palabra H, porque hartan, y supuestos iluminados, pastores que tienen ese mensaje que al individuo lo va a alimentar. No importa si después ese sale sin saludar a nadie, si sea considerado por nadie o para males, con los mismos rencores con el cual siempre ingresó a esa congregación y con los cuales va a salir, va a seguir odiando a todo, infundadamente a todo el que ha odiado. ¿Cuál es la aplicación práctica que Yeshua dice en un culto? Que siempre debería estar consciente de los israelitas y no lo tenían y no querían tenerlo. Es practicar el ministerio de la reconciliación. Por favor, anote esto usted. El ministerio de la reconciliación tiene prioridad sobre la adoración ritual. Si al presentar una ofrenda al altar uno recuerda que un hermano tiene algo, debe de tener ese momento y venir y arreglar la falta. Mire, Dios prefiere una adoración interrumpida por la reconciliación que una adoración continua manchada por el rencor y las ganas de exterminio del otro. Nadie puede pretender estar bien con el Eterno verticalmente si no está bien con el hermano, su relación horizontal, porque hay un precio ya pagado para que esas dos comuniones se den juntas. El Eterno no acepta la adoración de quienes están deliberadamente fuera de comunión con sus semejantes. A algunos les debe ser familiar esta frase porque yo les he compartido por PDF el Sermón del Monte de John Stott. Es justamente el teólogo John Stott quien dice: Dios no acepta la adoración de quienes están deliberadamente fuera de comunión con sus semejantes. O sea, la adoración sin amor es hipocresía. ¿Cuál es el llamado? Que seamos rectos, hermanos, en nuestras interrelaciones. Que si vas a comer el pan y beber de la copa de este vino, acepte que este es un llamado urgente a siempre practicar la paz. Seguir la paz con todos es algo que está aquí en Hebreos. El antídoto está bien dado, ¿eh? Ya sabemos cuál es la enfermedad. Una ira mal manejada que se convirtió en un rencor infundado, un odio, un desprecio, una degradación de la dignidad del otro. Pero ¿cuál es el antídoto? Por favor, el antídoto, como cualquier antídoto, hay que tomarlo rápido, urgente. Se llama reconciliación. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. La palabra pronto ahí en griego es ahí. Para los griegos era ahí, no dejándolo para mañana. En pocas palabras, no dejes para mañana la relación que puedes sanar hoy. Eso lo dice Pablo también. Porque la demora de un malentendido siempre permite que el alma se infecte, se intoxique y aparezcan los resentimientos que a la larga son raíces de amargura. Y usted ya estudió conmigo que las raíces de amargura no están validadas para ser discípulo de Yeshua. Ponte de acuerdo con tu adversario. Yeshua está hablando de dos enemistades. Y atención, porque acá la palabra adversario se usaba cuando alguien al otro le estaba reclamando una deuda. Hablamos de dinero. Entonces, cuando iban de camino a la sinagoga, al Sanedrín de su pueblo, les convenía ponerse a resolver esa diferencia antes que el tribunal de su pueblo deliberara algo que podía a la larga terminar con alguno de los dos en cárcel, generalmente el deudor. La idea es, cuando alguien te debe o le debes a alguien, cara a cara, hermano. No es por WhatsApp,
Hoy las redes sociales nos separan porque todo lo arreglamos o que pretendemos arreglarlo con audios y o mensajes de WhatsApp que se convierten, mira, yo le dije esto, esto me dijo, no, porque me dijo, y es un chismerío atroz que además entonces de homicidio es un genocidio. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Acción inmediata, obediencia incondicional inmediata. Porque toda demora, en cualquier caso es así, pero en estos casos siempre toda demora agrava el asunto. Y si hay una deuda impagable, vas a tener que pagar hasta el último cuadrante. ¿Y dónde se pagaba? En la prisión. Y sí, hoy quizás desde nuestra jurisdicción no se da esto, pero hay cuidado que hay prisiones espirituales, hay prisiones de cautividad, en donde justamente las fuerzas acusadoras, que no siempre son las que trabajan para Hasatán, recuerden que las fuerzas, el ejército que está con Gabriel, ellos son los que tienen el rol de ser guardianes de prisiones que usted mismo fabrica o que yo fabrico cuando no soy obediente rápido en estas cosas. Aquí está la advertencia. Siempre camino para un discípulo en la metáfora, en la retórica de un maestro es no solamente el camino, sino que representa la vida humana, el peregrinar la vida, tu vida actual. La palabra juez, además de literalmente señalar a un magistrado, habla de que se representa a Dios en posición de justicia. O sea que cuando alguien se aferra al rencor, no puede esperar sino consecuencias. Consecuencias que vienen del eterno mismo. Usted lo guarda el rencor, pero las consecuencias las va a sentir y es aquí. Su Gehenna va a ser aquí. Estamos en una era de fragmentación que si yo lo hubiese leído más de todo lo que trabajé buscando esto de la violencia y división que se da por toda la tecnología que tenemos, a nosotros hoy aquí en esta Keilah hay un solo llamado. Esta Keilah debe ser el modelo de cómo se genera, se teje la paz. Esta Keilah debe ser el modelo por el cual he trabajado años, de cómo se logra el tejido de la paz. Somos un colectivo llamado a esto, a todo el tiempo estar atento a la reconciliación. O sea, no estamos llamados a evitar conflictos. Los conflictos no se pueden evitar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Se pueden evitar los conflictos personales? Pero sí hay un llamado a enfrentarlos con amor, valentía y decisión de que el conflicto tenga solución en la reconciliación. Terminemos con preguntas. Porque ¿qué significa esto en la práctica? Reconocer la culpa interior. No es solo el otro el que está mal. El enojo lo tengo yo primero en mi corazón y eso está siendo matriz de estar despropositado. Estoy fuera del propósito de Dios. Sí, el otro estuvo mal, pero el enojo está en mí. 2, si estoy con él o ella en la Keilah, debo buscarlo. Sea que él me ofendió o que ella me ofendió o que al revés. Ponga el género que quiera. Nunca espere que el otro dé el primer paso en ninguna de las dos circunstancias. ¿Usted sabe que el ungido lo perdonó el día que él estaba en la cruz? Pues entonces busque la reconciliación. Número 3, debo priorizar la relación sobre toda razón. Dios nos llama a ser justos. Y a veces ser justo en una discusión es lo más importante que tener la razón. ¿Y qué es ser justo en una discusión? Animarme a que mi hermano, si me está ofendiendo, lo sepa y lo arreglemos, o si lo estoy ofendiendo, pueda yo arreglarlo. No, pero es que yo tengo la razón. No discuta y continúe buscando que el otro le dé la razón. Y esto se lo aplico y explico a los matrimonios. El desencuentro no se puede evitar, pero las confrontaciones no deben ser para ver cuál tenía razón y cuál estaba equivocado. Porque especialmente en los matrimonios, seguramente los dos estaban equivocados. Porque de acuerdo al diseño de Dios, si tienen que ser uno, ese hat no funcionó porque al que no tuvieron en cuenta fue a Yahvé en el momento que discutieron. ¿Cuál es el llamado? La hostilidad, desármenla. La hostilidad debe ser desarmada. La ira no se debe transformar en resentimiento que se mantiene por días, semanas, meses, años. Venía bien ese tratado de paz, pero yo le dije, hablaron de paz y vendrá restitución repentina. Ayer el silencio de Netanyahu hizo que jamás sospechara o le llegara la información de que no van a dejar las tropas israelíes, que hoy lo dijo. Entonces jamás también ha puesto condiciones para que ese tratado se dé. En pocas palabras, lo que dijo este señor que está a la cabeza de ser el que más violencia dice en su discurso, cuando dijo, si jamás al domingo no ha hecho lo que se he dicho, van a saber lo que es tener el infierno en su carne propia. No sé lo que va a pasar el lunes.
Y mientras acá estamos, cruzados de brazos, callados, asombrados por el Evangelio, aquí también tenemos que empezar con esto de entender que la reconciliación no es opcional, tampoco es postergable, es presta, es ahora, se aborda presto, inmediatamente, ahora. Hubo disputa, se arregla ahora, antes que el sol se ponga. Corramos a buscar la reconciliación en esta tarde. Así como corremos cuando necesitamos que Dios nos perdone, igual corramos hacia nuestro hermano para que nos perdonemos. Tu corazón no debe ser el que establezca justicia. Tu corazón no ha sido llamado a establecer justicia. Tu corazón está llamado a buscar la paz con todo y de allí la santidad. Hebreos 12:14. Sigan la paz con todos y procuren ser santos, si no, no podrán jamás ver a Dios cara a cara. Si estás en el altar, recordalo bien. No dejes que el récord detenga tu nueva posibilidad de algo grande con Dios. Deja la ofrenda y busca a tu hermano en paz. Esta es la ofrenda más importante de hoy, porque la que trajiste fue la de Shabbat. Pero muchos comen el pan y beben el vino y no buscan a su hermano. Me acuerdo cuando existía aquí la costumbre que yo hacía de dar el pan, ¿se acuerdan? Y estaban los sentimentalistas que yo terminaba lleno de pan. Lo perdono porque me ofendió. Gracias. Pero avísame. Así te puedo pedir perdón porque parece que no me humillo. Hay una señora que le llaman hoy la judía, con su todas las mesas venía. Lo perdono porque me ofendió. Menos mal que era una vez al mes este asunto. Estamos en una semana muy particular, semana de cabañas. Quiero preguntar si hay alguna relación que has roto o dañado con tus palabras. Quiero preguntar si el Señor que está aquí te está llamando a sanar tu relación con alguien que está aquí. Me voy a ir a tu familia. ¿Hay alguien con el cual no estás hablando? Da el primer paso. Me vengo a esta familia, la que hay aquí. Malentendido, seguro. Chisme, seguro. Ofensa, convencido. ¿Ha habido algo de eso? Bien, seguro que sí. Por favor, corre a tu hermano hoy, a tu hermana. No sigas hablando a otro de él o de ella. Cara a cara, háblale a él, háblale a ella. Mateo 18, si no te sale, Mateo 18 dice que no es denunciándole a la maestra o al apóstol o a la pastora Nicolasa lo que me hizo. Es yendo cara a cara. Por tanto, si tu hermano, 18:15, por tanto, si tu hermano contra ti peca, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Si él te llega a oír, ya ganaste a tu hermano. Si estamos para ganar, hermanos. Y ahí sigue el otro proceso. Pero primero cara a cara. Ahora yo no sé cómo está tu trato en la sociedad. ¿Cuántos negros lacerindios no abancás? Como por ejemplo este negro lacerindio que tenés que venir. ¿A cuántos que no piensan igual los despreciás? Hoy tenemos una Argentina dividida con esas palabras. Zurdo, cuca, facho. Conclusión, hermanos. ¿Saben por qué Mateo 5, 21 al 26 hoy nos tiene en silencio? Porque la emoción ira es una de las emociones más necesarias, pero que no sabemos manejar. Es necesaria. Yeshua la usó en el templo, ¿se acuerdan? ¿O ustedes creen que fue? Permiso, te voy a patear el puestito. ¿Fue así? A ver, ovejitas, se van. Las estoy salvando que las vendan para el sacrificio. Corran, corran. Yo no lo veo así. Yo no veo el Dalai Yeshua. Miren The Chosen, si no me creen a mí. Y ya desde la noche anterior está embroncado. Se ha subido a la terraza y está mirando el comercio que en la noche está ocurriendo. Y tiene bronca. Hoy, como nunca, se ha triplicado la peregrinación a la Virgen de Luján allá en provincia de Buenos Aires. De todas partes del país han ido porque cada vez que se pone difícil la cosa, obviamente la fe católica se moviliza en sus creyentes. 60 kilómetros donde se ha triplicado también la cantidad de puestos vendiendo desde comida hasta estampitas o todo lo que se vende. 60 kilómetros, porque para llegar, no sé cómo es el tema, pero los peregrinos tienen que hacer 60 kilómetros caminando. Se parte de un lugar X hasta llegar a la Catedral de Luján. Me salgo de eso. Este comercio existía en su tiempo. Él usó la ira y lo usó bien. Pero nosotros no sabemos esto porque no nos han enseñado esto. El peligro de ser homicidas ya está en nosotros, aunque no hayamos empuñado arma alguna contra nadie. Este pasaje hoy nos ha enseñado la necesidad de ser gente justa. Y la justicia no se produce solo. La justicia se produce con la ayuda de otro. Primero aquel que nos rescató en su justicia y que quiere que nos juntemos con otros que aman esta justicia y que comamos en paz juntos, aunque a veces tengamos desencuentros.
Esta es la advertencia con la cual termina. Cuidado con la presión de una deuda impagable. Esa imagen es metafórica. Él la usa para hablar de que tu falta de perdón, tarde o temprano, como lo explicó el pastor Moisés, cuando estés en el tribunal de Cristo, te vas a dar cuenta de todas las cosas que te estás perdiendo para ingresar a su reino. Porque salvación hay, pero después de salvación hay obras de justicia y en base a esas obras de justicia hay recompensas en el mundo venidero. La justicia de ese reino ya está aquí si hay justicia desde tu corazón en cuanto a cómo manejas tu ira en la relación con los demás. Porque en toda relación nuestra ira va a estar presente, pero la tenemos que saber manejar para que no se convierta en un rencor. Paz y reconciliación es lo que hoy el Señor nos invita. Él lo está diciendo a la cima del monte y esta gente cuando bajó estaba invitada a ser discípulos de Él en esto, ministerio de la reconciliación. Adoración teórica será bonita para los escribas, para los fariseos, para los saduceos que hacen el comercio, cuando ustedes van al altar y a las fiestas, pero la adoración teórica no permiten que en el camino polvoriento de tu cotidianeidad, donde siempre por el polvo mismo de las circunstancias vas a tener desencuentro, Dios te siga acompañando. En medio de esta era de la fragmentación, como dicen los sociólogos, les pido que no salgamos de esta casa de estudios, sino con un solo propósito en nuestra mente. El Espíritu Santo está en mí, como está en mi hermano, porque la imagen de Dios la rescató la justicia de la sangre del Maestro para que yo no la degrade con mi chisme, con mi odio, con mi rencor. Este es el llamado de Yeshua. Pregunto, ¿estás listo para hoy dejar tu ofrenda de orgullo en el altar bien muerta y en el primer paso que puedas ir a sanarte con él o con ella? Y no es simplemente ir a darle un pan. Si querés lo haces, si querés no lo haces. Es hablar cara a cara. Es hacer un café de por medio. Yo quiero orar. Quiero agradecer al Espíritu Santo este ambiente. Venimos de Dios. Es evidente que hemos sido aprobados en Yom Kippur. Es evidente. Es evidente. Pero hoy aquí el Señor nos ha dicho, estos pasos de sanación, no dejen de darlos. ¿Alguien quiere hacer un rezo para pedir perdón? Póngase de pie el que quiera rezar conmigo. Voy a hacer primero un rezo y luego yo haré mi jibodedut a favor de todo esto que ha pasado hoy. El que quiera rezar, recuerden lo que aprendimos que se hacía en Jerusalén, su mano empuñada en el pecho, si quiere puede ir golpeando hasta 12 veces, de 3 a 7 y o 12 veces el golpeo. 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Así era como se hacía en Israel. ¿Sí? Si no, la deja sola ahí, pero empuñada. Detrás de mí, la persona que tenía el micrófono, ayúdame por favor. Voy a respirar primero, ha sido una carga en los hombros fuerte esto. Diga detrás de mí, Padre nuestro. Padre nuestro, Quiero dirigirme a ti, quiero dirigirme a ti, agradecido por ser tu Hijo. agradecido por ser tu Hijo, Y escondido en el Señor Yeshua, y escondido en el Señor Yeshua, confieso que tú, confieso que tú, que me perdonaste en la sangre del Calvario, que me perdonaste en la sangre del Calvario, cuando los verdugos a tu Hijo lo vituperaban, cuando los verdugos a tu Hijo lo vituperaban, rompiste también rompiste las también cadenas de la ira las cadenas de la ira en el corazón de cualquier ser humano en el corazón de cualquier ser que humano no sabe manejarla. que no sabe manejarla. Te pido que me des el valor Te pido que me des el valor para ejercer el ministerio de la reconciliación, para ejercer el ministerio de la reconciliación, así como tú te has reconciliado conmigo así como tú te has reconciliado conmigo y yo a través de Cristo contigo. y yo a través de Cristo contigo. Que mi adoración Que mi adoración no sea solo ruido, no sea solo ruido, que mi alabanza no sea vacía, que mi alabanza no sea vacía, que cuando yo ore, que cuando yo ore, cuando yo cante, que cuando yo cante, que todo lo que haga que todo lo que haga tenga olor fragante, tenga olor fragante, que salga de un corazón que está en paz contigo que salga de un corazón que está en paz y contigo que sigue la paz con todos y que sigue la paz con todos y busca la santidad. y busca la santidad. Lo hago en el nombre del Mesías, Lo hago en el nombre del Yeshua, Mesías, Yeshua, el príncipe de la paz. el príncipe de la No abra paz. sus ojos, Padre nuestro.
estamos orando porque hasta el Yom Kippur nos diste la oportunidad de decirte mi Padre, mi Rey. Hoy los libros cerrados no pueden señalarnos desde las dimensiones de tribunales celestiales que merecemos el Gehenna. Gracias porque no seremos exiliados. Gracias porque podemos en esta congregación sentirnos hermanados a través de Cristo. Y si voy a darte la gloria, es simplemente porque desde que esto nació en el patio de esa casa en Fray Luis Beltrán 2927, siempre se practicó el ministerio de la reconciliación. Hoy sostengo que el ministerio de la reconciliación en esta mesa es fuerte cada vez que nos juntemos. Que el ministerio de la reconciliación se hace fuerte en la mesa de todo varón y mujer que aquí está presente. Los matrimonios sabrán siempre reconciliarse, las familias sabrán cómo reconciliarse. Bendigo las mesas de Shabbat donde siempre hay una oportunidad de volverse a perdonar. Y bendigo hoy tu nombre sobre esta mesa, porque aquí está la salvación, está la presencia de tu salvación, está Yeshua. Y sobre esta casa de estudio está la Shejinah, porque la salvación nos sella en el Espíritu Santo, que garantiza que tu presencia, la Shejinah, no esconda tu rostro de nosotros. Gracias, Padre, porque eres nuestra roca. Y queremos bendecirte sabiendo que nuestro orgullo ha sido vencido. Hoy volvemos a ese jardín. Hermanos, levante su mano. Y a la gente que está en la transmisión le agradezco haber orado con nosotros. Declaro en sus casas mucha reconciliación y mucha paz llegando en este momento. Suscríbase, coméntenos, comuníquese en un comentario con nosotros, denos algo, su correo, algo para poder conectarnos con usted. Apenas esté su correo, garantizo que yo lo voy a borrar, voy a anotarlo yo me conectaré para que su correo no quede expuesto a malandras que andan por la red.